Era uno de esos sábados tranquilos y relajados en los que todo el mundo parecía moverse en cámara lenta. Yo estaba tirado en casa, hojeando el móvil, cuando vi una llamada perdida de Liam. Resultó que se había dejado sus auriculares en mi casa después de que quedáramos la noche anterior y los necesitaba de vuelta. No me pareció gran cosa, así que los cogí de la mesa y le mandé un mensaje diciendo que pasaría por allí. Liam no vivía lejos, solo un corto trayecto en coche al otro lado de la ciudad. Nada complicado. Sabía que su madre, Charlotte, normalmente estaba en casa, pero casi siempre se mantenía al margen o encerrada en su habitación. Nunca había pensado mucho en ella, salvo por notar que era bastante atractiva para su edad. Probablemente rondaba los 40, aunque sinceramente no aparentaba ni un día más. Para mí siempre había sido simplemente la madre de Liam. Nada más. Así que, cuando llamé a la puerta, pensé que él abriría, pero en su lugar fue ella. Abrió vistiendo solo una toalla, con el pelo aún húmedo por la ducha. Parecía un poco sorprendida, pero en absoluto avergonzada. No sabía dónde mirar y aparté la vista casi de inmediato. La incomodidad se podía cortar con un cuchillo. «Hola, Russell», dijo sonriendo. «Liam ha salido un rato. ¿Qué te trae por aquí?» Me trabé un segundo y levanté los auriculares como una especie de ofrenda de paz. Solo venía a devolver esto. No sabía que estabas en medio de algo. Ella soltó una risa suave, apartándose un mechón mojado de la cara. «Oh, no estoy ocupada», dijo con naturalidad. «Acabo de salir de la ducha. ¿Quieres pasar un momento?» Dudé un instante, sin estar seguro de si debía, pero al final entré. No era una desconocida, pero se sentía diferente ahora. Siempre la había visto como esa figura materna y compuesta, no como alguien hacia quien pudiera sentirme atraído. Nos sentamos en el salón y me ofreció una bebida. Al principio la conversación fue ligera, pero cuanto más hablábamos, más notaba que se abría de formas que no esperaba. Habló de la vida, de cómo todo estaba cambiando a su alrededor, de cómo a veces, incluso rodeada de gente, se sentía completamente sola. Por un rato no era la madre de mi mejor amigo, sino solo ella y yo teniendo un momento real y sincero. Y por la forma en que me miraba, supe que realmente le importaba lo que yo decía. Fue entonces cuando algo en mí cambió. Empecé a verla de otra manera. Había más en ella que el hecho de ser la madre de Liam. Entonces sonrió, suave, un poco misteriosa. «Has crecido mucho, Russell. Cuesta creerlo. Aún recuerdo cuando tú y Liam corríais como locos por la casa cuando erais niños». No supe qué contestar, así que solo asentí. Había una nueva energía entre nosotros, algo no dicho, pero claramente presente. Lo sentía, una chispa, una tensión silenciosa, y no estaba seguro de lo que significaba, pero sí de que no quería irme todavía. Se levantó y fue a la cocina, y yo la seguí. Al pasar junto a mí, capté un leve aroma a su perfume, aún fresco de la ducha, limpio y suave. Por un segundo dejó de ser la madre de Liam y pasó a ser solo una mujer, una persona con su propia historia, con sus propias necesidades. «Gracias por pasar», dijo mirándome. Realmente necesitaba hablar con alguien hoy. Le sonreí, sintiendo algo cálido en el pecho. «Cuando quieras», respondí. Pero incluso cuando me fui, no pude quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros. Algo no dicho había echado raíces, y no sabía a dónde podía llevar. La siguiente vez que vi a Charlotte no fue planeado. Estaba comprando unas cosas para la cena cuando nos encontramos en uno de los pasillos del supermercado. Ella sostenía un tarro de salsa marinara, leyendo la etiqueta con ese pequeño y adorable ceño fruncido. Y, por alguna razón, me golpeó. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de lo naturalmente guapa que era? No era solo su aspecto, era su manera de moverse, la tranquila seguridad con la que se llevaba, como si supiera un secreto que los demás no. No había esperado encontrarla, y para ser sincero, no sabía cómo actuar. No habíamos vuelto a hablar desde aquella extraña mañana de la toalla y los auriculares. Pero algo de ese día seguía conmigo,
su sonrisa, la forma en que me miró, seguía ahí. Aún así, lo dejé pasar como un momento raro y único, hasta que me miró. Alzó la vista y me vio. Russell, dijo sonriendo con ese tono tranquilo y acogedor suyo. Era el tipo de voz que te pone en calma al instante. Le devolví la sonrisa, intentando mantenerlo casual. Hola, Charlotte. No esperaba verte aquí. Solo estoy comprando unas cosas para la cena, respondió, señalando su carrito. ¿Necesitas algo? Una pregunta simple, pero de alguna manera se convirtió en toda una conversación. Hablamos de comida, del tiempo, cosas ligeras. Pero por debajo había un zumbido de algo más. Una especie de tensión que no era del todo obvia, pero sí real, miradas fugaces, sonrisas discretas. Y entonces, de la nada, preguntó: ¿Tienes planes para esta noche? Lo dijo con tanta naturalidad que parecía no tener importancia, pero pude notar que estaba tanteando el terreno. No sabía muy bien cómo responder. No mucho, solo descansar en casa, dije encogiéndome de hombros. Ella sonrió suavemente. Liam estará fuera con sus amigos esta noche. Estaba pensando en hacer cena, deberías venir. Me vendría bien algo de compañía. La propuesta me tomó totalmente por sorpresa. Mi primera reacción fue rechazarla educadamente. Después de todo, fuera de Liam, ¿de qué íbamos a hablar? Pero había algo en la forma en que lo dijo que hacía difícil decir que no. Antes de pensarlo 2 veces, ya me oía decir: sí, claro. Y así quedó. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Más tarde, esa noche, mientras la seguía de vuelta a su casa, sentía el pecho apretado por los nervios. Había una especie de electricidad en mí que no entendía, como si estuviera entrando en algo para lo que no estaba preparado. Cuando llegué, su casa estaba tan acogedora y familiar como siempre. El olor de comida casera flotaba en el aire, envolviendo el lugar en una calidez casi demasiado acogedora. Charlotte ya estaba en la cocina, tarareando suavemente mientras removía algo en la olla. Me quedé un momento en el marco de la puerta, simplemente mirándola. Y fue ahí cuando me di cuenta, la mujer frente a mí ya no se sentía como la Charlotte que conocía. Físicamente era la misma, sí, pero había algo más real, más abierto en ella. Siéntate, dijo por encima del hombro. La cena está casi lista. Me acomodé en una de las sillas de la cocina, intentando actuar como si no estuviera totalmente en tensión. Ella se movía por la cocina con naturalidad, como si perteneciera a ese lugar en todos los sentidos. Yo, mientras tanto, intentaba averiguar qué demonios me estaba pasando. No era solo su aspecto o lo cómoda que se veía, era la forma en que me hacía sentir, como si fuera más que el amigo de su hijo. Cenamos y la conversación fluyó sin esfuerzo. Sin pausas incómodas, sin charla forzada. Hablamos de la vida, de cómo las cosas nunca resultan tan simples como esperas. Se abrió sobre sus años más jóvenes, sobre cómo echaba de menos la emoción de la espontaneidad, la sensación de estar ilusionada por algo. Admitió que todo había caído en una rutina, con Liam fuera tan a menudo. Había algo tan sincero en su voz cuando lo dijo, como si llevara años reprimiéndolo, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Yo escuchaba. No tenía grandes consejos ni reflexiones profundas, solo asentía y la dejaba hablar. Pero incluso en silencio me sorprendía notando cosas, como se le iluminaban los ojos cuando hablaba con pasión, como su risa sonaba tan genuina. Ya no era simplemente la madre de Liam. Era una mujer con pensamientos, sentimientos y una vida propia. Gracias por esto, dije al terminar de comer, mientras empezaba a recoger la mesa. Ella me sonrió y, por un instante, vi algo distinto en su expresión, algo más profundo. Me alegra mucho que hayas venido, dijo. Hacía mucho que no tenía una conversación de verdad con alguien. No supe qué responder, así que solo asentí, pero ambos sabíamos que algo había cambiado entre nosotros. Algo que no necesitábamos decir en voz alta. Cuando me fui, me dio un abrazo. Fue simple, casual, amistoso,
pero su mano permaneció un segundo más de lo normal en mi espalda, y ese instante se me quedó grabado. «Cuídate, Russell», susurró casi en voz baja. Al salir hacia mi coche, mi cabeza estaba dando vueltas. Aquella noche había sido tan normal, y aún así había removido algo dentro de mí. No podía explicarlo. No es que ella hubiera hecho nada claramente fuera de lugar, pero la forma en que me miraba, en que me escuchaba, me hacía sentir que había algo real entre nosotros. Algo distinto. Era una especie de conexión. Había estado en la casa de Liam cientos de veces, pero esto no era lo mismo. Y odiaba lo mucho que pensé en ello en los días que siguieron. Intenté sacármelo de la cabeza, actuar como si no hubiera pasado. Unos días después, Liam me llamó para preguntarme si quería tomar algo. Pensé, claro, quizás salir me ayude a despejarme. Pero en cuanto entré en el bar vi a Charlotte sentada en la barra con un par de amigas. Me vio, sonrió y me hizo un pequeño gesto con la mano, y sin pensarlo le devolví el saludo. Su sonrisa era relajada, pero había en ella una calidez que antes no estaba. Algo no dicho que me encogió un poco el estómago. «Hola, Russell», dijo cuando me acerqué. «No esperaba verte esta noche». Me encogí de hombros, intentando aparentar tranquilidad. «Solo estoy por aquí con Liam». «No sabía que vendrías». Rió suavemente. «Sí, pensé en quedar con unas viejas amigas. Hacía tiempo que no salía por la noche». Sus ojos se quedaron en los míos un segundo más de lo necesario. Y, así, la tensión volvió. Esa corriente silenciosa que siempre estaba ahí, bajo la superficie. Debería haberme alejado, despedirme y unirme a Liam, pero no lo hice. En cambio, me senté a su lado. Hablamos, reímos, fingimos que no había nada raro. Al final Liam llegó y se unió a nosotros. Los tres charlamos sobre la escuela, viejos recuerdos, tonterías que solíamos hacer. Pero incluso con la conversación fluyendo, mi mente se iba por otro lado. Cada vez que Charlotte me miraba, lo sentía, ese cambio, ese algo. Cada vez que reía o me lanzaba una mirada, removía algo en mí. Algo que no entendía del todo. Sentía que ambos guardábamos un secreto que ninguno se atrevía a decir en voz alta. En un momento, Liam se levantó a por otra copa, dejándonos solos en la mesa. No planeaba decir nada, pero las palabras se me escaparon. «¿Cómo estás de verdad, Charlotte?» Ella dudó un instante. Su sonrisa se apagó un poco y, por un segundo, vi algo crudo en sus ojos. «Estoy bien», dijo en voz baja. «Solo, un poco sola últimamente, supongo». Su sinceridad me pilló desprevenido. Era como si hubiera bajado una capa y me dejara ver a alguien que no esperaba, alguien que no era solo la madre de Liam. «Sí», asentí. «Lo entiendo. A veces se hace difícil». Ella asintió suavemente y nos quedamos en silencio un rato. No fue incómodo, de hecho, se sintió tranquilo. Quise decir algo más para reconfortarla, aliviar el peso que cargaba, pero las palabras no salieron. En vez de eso, simplemente la miré, preguntándome si lo decía en serio o si quizá estaba insinuando algo más profundo. Liam volvió con las bebidas y, así, el momento se desvaneció. Pero dentro de mí algo había cambiado. Esa noche algo se transformó en la forma en que veía a Charlotte. Ya no era solo la madre de un amigo. Ahora había en ella otra luz, una peligrosa. Más tarde, cuando decidimos irnos, caminé hacia el coche con Liam, pero mi mente seguía atrapada en aquel breve intercambio. ¿Qué quería decir realmente con Sola? ¿Estaba aburrida o estaba pidiendo, en silencio, algo más? En cuanto llegué a casa, me dejé caer en el sofá y dejé que toda la noche pasara por mi cabeza. Aquella cena, aquella confesión, aquella mirada en sus ojos. Entonces me di cuenta, no había sido simplemente una noche cualquiera. Había algo más entre nosotros. Algo no dicho. Y, quisiera o no, me estaba dejando arrastrar. Lo más inquietante era que ni siquiera estaba seguro de querer resistirme. Los días siguientes se sintieron pesados. No podía dejar de pensar en el bar,
en la forma en que Charlotte se abrió, en su confesión silenciosa, en cómo sus ojos se quedaban en mí como buscando algo. Había un peso en el aire entre nosotros, una sensación que no podía quitarme de encima, por mucho que lo intentara. Me repetía que no significaba nada, que solo había sido algo puntual, pero en el fondo sabía que no. Liam y yo siempre habíamos sido muy cercanos, era mi mejor amigo. Pero últimamente, incluso cuando salíamos juntos, mi mente se desviaba, hacia ella. Hacia Charlotte. Odiaba eso de mí, odiaba los pensamientos que no podía apagar, su sonrisa, su forma de llevarse, como ahora parecía una persona diferente. Ese sábado decidí despejarme. Llamé a Liam y le propuse ir al parque a tirar unas canastas, como en los viejos tiempos. Pensé que si movía el cuerpo podría silenciar la mente. Cuando llegué a la cancha, Liam ya estaba allí practicando su tiro. Levantó la vista y sonrió al verme. Ya era hora. Llegas tarde, dijo, lanzándome el balón. Sí, tuve que ocuparme de algo, respondí con una sonrisa forzada. Jugamos con intensidad durante la siguiente hora, bromeando, picándonos, intentando superarnos. Pero mi cabeza no estaba en el juego. Yo estaba en otro sitio por completo, en un lugar cálido, suave y confuso. Después de un rato, hicimos una pausa, sentándonos en el borde de la cancha. Fue entonces cuando Liam, de repente, preguntó: ¿Tú crees que mi madre está bien? Se secó el sudor de la frente y me miró. La pregunta me descolocó. ¿A qué te refieres? Pregunté. Últimamente está algo distante, dijo, con la mirada fija en el suelo. No como siempre. No sé si está estresada o qué, pero algo no va bien. Creo que está pasando por algo. Eso me golpeó más de lo que esperaba. Siempre había visto a Charlotte como una presencia serena y estable, nunca alterada, nunca insegura. Pero quizá me equivocaba. No lo sé, dije en voz baja. ¿Has hablado con ella sobre eso? Él negó con la cabeza. No mucho. Cada vez que lo intento, lo esquiva. No quiero presionarla, pero sé que no está bien. No supe qué decir. Parte de mí quería sincerarme, contarle lo que había sentido, lo que había notado en ella, y en mí. Pero no podía. No todavía. Tal vez nunca. Quizás solo necesite espacio, dije, intentando sonar despreocupado. Quizá, murmuró, pero escuché el peso en su voz. No lo creía del todo. Terminamos el partido y acabamos yendo a su casa. Pero todo el camino tuve el estómago encogido, como si estuviera caminando hacia algo de lo que no podía escapar. Al entrar por la puerta, allí estaba ella, Charlotte, sentada en el sofá hojeando una revista. Levantó la vista al vernos, sonriendo como si todo estuviera perfectamente bien. Hola, chicos, dijo con calidez. Pero yo lo vi, el cansancio en sus ojos, la rigidez en su postura. Estaba interpretando un papel, y ahora lo sabía. ¿Estás bien, mamá? Dijo Liam, dejándose caer en el sofá junto a ella. ¿Todo bien? Pregunté, mirándola de reojo. Charlotte dudó un segundo y luego asintió levemente. Sí, solo ha sido una semana larga. Supe que estaba restándole importancia, fingiendo que no pasaba nada. No la confronté, en parte porque no sabía cómo. Mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir, así que fui a la cocina. Necesitaba un respiro, alejarme del peso que flotaba en la habitación. Pero justo cuando iba a servirme un vaso de agua, escuché pasos detrás de mí. Charlotte estaba en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Russell, dijo suavemente, con la voz calmada pero directa. ¿Puedo hablar contigo un momento? Me giré, un poco sorprendido. Sí, claro. ¿Qué pasa? Entró y cerró la puerta despacio. El espacio entre nosotros se redujo y sentí el pecho apretarse mientras se acercaba. Solo, quería darte las gracias por la otra noche, dijo, sin mirarme del todo a los ojos. Significó mucho para mí. Trabé saliva, sus palabras me pesaron más de lo que esperaba. Claro, respondí.
Sabes que estoy aquí si alguna vez necesitas hablar con alguien. Ella asintió despacio, y durante un momento ninguno dijo nada. Entre nosotros se instaló un silencio espeso, cargado, vibrando con todo lo que no estábamos diciendo. Casi como para cambiar de tema, añadió. Liam es un gran chico. Ha tenido sus momentos difíciles, pero tiene buen corazón. Asentí, sin estar seguro de a dónde quería llegar. Pero cuando me miró, sus ojos se quedaron un segundo más de lo normal. Aquella chispa que había sentido antes estaba de vuelta, vibrando entre nosotros como un cable tenso. Sí, dije en voz baja. De verdad que lo es. Ella sonrió, pero había algo más en esa sonrisa, algo que no supe nombrar. Me hizo preguntarme si estaba pensando lo mismo que yo. Y, por un instante, estuve a punto de preguntarle. A punto de preguntar qué estaba pasando realmente aquí. Pero no lo hice. Simplemente me quedé ahí. Atrapado en el silencio con ella, sin saber hacia dónde ir. Finalmente, rompió el momento con un suave. Gracias otra vez, Russell. Cuando quieras, respondí, aunque parte de mí sabía que ya no lo decía con el mismo sentido. Pasó una semana después de aquella noche en la cocina. La conversación no había sido dramática ni ruidosa, pero se me quedó grabada. Cada vez que veía a Charlotte después de eso, el aire se sentía distinto, cargado. No sabía si ella también lo notaba o si solo estaba proyectando mis propios sentimientos. Pero, de una forma u otra, la atmósfera entre nosotros había cambiado, y yo no podía dejar de sentirlo. Liam y yo seguíamos quedando como siempre. Él reía, bromeaba, hacía lo posible por mantener las cosas ligeras, pero no ayudaba. Cada vez que Charlotte entraba en la habitación, mis ojos la seguían. Notaba los pequeños detalles, la inclinación de su cabeza al hablar, la forma en que sus ojos se encontraban con los míos y se quedaban un segundo más de lo necesario. Era algo pequeño, casi imperceptible, pero yo lo veía, y lo sentía. Llegó el sábado. Liam tenía planes con sus amigos, así que me quedé solo en su casa. No era lo que esperaba, pero no me importó. La verdad es que necesitaba tranquilidad, espacio para aclarar lo que pasaba en mi cabeza y en mi estómago. Estaba en el sofá, pasando el dedo por la pantalla del móvil, cuando oí su voz desde el pasillo. Russell. Levanté la vista, sorprendido al verla allí de pie. Su rostro era inescrutable. Hola, dije, intentando sonar casual, aunque mi corazón ya empezaba a acelerarse. Entró en la sala, hizo una pausa y preguntó. ¿Podemos hablar? Aquella sola pregunta me encogió el estómago. Sí, claro, respondí, dejando el móvil a un lado. Se sentó a mi lado en el sofá. No nos tocábamos, pero el espacio entre nosotros era mínimo. El aire parecía más denso, la habitación más pequeña. He estado pensando en las cosas de las que hemos hablado últimamente, empezó, con voz baja y cuidadosa, y creo que te debo una disculpa. Me quedé desconcertado, no era por donde pensaba que iría la conversación. Sé que he estado algo distante, continuó. Simplemente he estado lidiando con ciertas cosas y no quería cargar a nadie con ello. Parpadeé, intentando leer su expresión. Está bien, dije al fin. No tienes que disculparte. Ella sonrió suavemente, pero algo en sus ojos me dijo que no estaba del todo convencida. Lo agradezco, dijo. Pero también creo que quizá he cruzado una línea contigo. El corazón me dio un vuelco. Era el momento que tanto temía y que, si soy sincero, en silencio había esperado. No sabía a dónde podía llevar, pero no había forma de que me negara a escucharla. ¿Qué quieres decir? Pregunté, con la voz más suave y cautelosa. Charlotte respiró hondo y bajó la mirada a sus manos, jugando con el borde de su camiseta. Creo que ya lo sabes, dijo en voz baja. Ha habido algo entre nosotros, y no puedo seguir fingiendo que no existe. Me quedé helado. Claro que lo había sentido, pero oírla decirlo en voz alta lo hacía real, tangible y complicado. No quiero que esto se vuelva raro, Russell, susurró. No sé cómo manejarlo,
pero no puedo seguir actuando como si no pasara nada. La miré, con la mente corriendo en todas direcciones. Todo en mí gritaba que aquello estaba mal, que ni siquiera debería estar en esa habitación, y, sin embargo, ahí estaba. Yo tampoco quiero que sea incómodo, dije, intentando mantener la calma, contenerlo todo para que no se desmoronara. Pero, sinceramente, no sé qué quieres que diga. Ella me miró entonces, directa, fija. Durante un largo momento, ninguno dijo nada. El silencio era espeso, cargado de todo lo que no podíamos decir en voz alta. Entonces, extendió la mano. Sus dedos rozaron los míos, un toque leve, casi inexistente, pero eléctrico. Un escalofrío me recorrió y me quedé inmóvil. Esto no es solo un capricho, Russell, susurró, con los ojos clavados en los míos. No sé exactamente qué es, pero ya no puedo ignorarlo, y no quiero hacerlo. Una oleada de emociones me golpeó de golpe: culpa, curiosidad, deseo, miedo. Sabía los riesgos, sabía lo que podría destruirse si alguien se enteraba. Pero también sabía que la conexión entre nosotros era real y parte de mí no quería que terminara. ¿Estás segura?, pregunté con la voz temblorosa. Me refiero a esto, sea lo que sea. Ella asintió. Y esta vez sus dedos se cerraron sobre los míos, firmes y seguros. Estoy segura. Y con eso, la línea que habíamos estado esquivando con cuidado no solo se cruzó, desapareció. No dijimos nada más. No había nada más que decir, pero el aire era distinto ahora. Ambos lo sentíamos, el cambio, el peso de lo que acabábamos de reconocer. A partir de ese momento, nada sería igual. Ha pasado un año desde aquella noche. Un año entero guardando un secreto que ambos decidimos proteger. Un año caminando por la cuerda floja entre la vida normal y aquella cosa silenciosa que habíamos construido solo para nosotros. En cierto modo, sentimos que hemos vivido toda una vida en esos pequeños momentos robados. No hablamos mucho del tema, de nosotros. Lo que empezó la noche en que abrió la puerta en toalla no desapareció, simplemente pasó a formar parte de nuestra realidad. De una forma extraña, se sentía natural. Pero también era frágil, algo que protegíamos con cuidado. Desde el principio acordamos una cosa: nuestra felicidad importaba. Y esa felicidad venía de la confianza, una confianza que nos permitía compartirlo todo, incluso manteniéndolo oculto del mundo. Construimos nuestro propio espacio privado, nuestra propia versión de algo real. Pero la culpa nunca desapareció del todo. Cada vez que veía a Liam, sentía una punzada al fondo de la mente. No porque creyera que debía saberlo, sino porque llevar un secreto así siempre deja huella. Aún así, nunca dudé de la decisión. Ambos la tomamos, y por muy desordenado o complicado que fuera, siempre se sintió bien. Charlotte y yo nos veíamos cuando podíamos. No demasiado a menudo. Nunca forzamos el límite. Manteníamos las cosas privadas, discretas, siempre fuera de la vista. Lo más difícil era fingir cuando Liam venía de visita, sonreír como si no pasara nada, mantener las manos quietas, actuar como si no fuéramos más que amigos. Sin embargo, esos pequeños momentos, la mirada rápida, la sonrisa sutil, el roce fugaz cuando nadie miraba, se convirtieron en todo. Eran lo que nos mantenía unidos. A veces, cuando estábamos solos en su casa, hablábamos de qué podría pasar si la verdad saliera a la luz. Nunca teníamos un plan claro, solo posibilidades vagas e ideas a medio formar. Pero, en general, no nos deteníamos en eso. Nos quedábamos en el presente, en esos espacios silenciosos en los que no teníamos que dar explicaciones a nadie, donde simplemente podíamos ser. Era una tranquila tarde de sábado, aproximadamente un año después de que todo hubiera comenzado. Estaba de nuevo en casa de Charlotte, sentado en el sofá, en el mismo lugar donde empezó todo. El ambiente era igual de calmado. Liam estaba con sus amigos, lo que significaba que teníamos la casa para nosotros. Ahora se sentía normal, cómodo, de una manera que antes me resultaba extraña. Habíamos aprendido a existir así,
en silencio, con cuidado y conectados. Ya no necesitábamos hablar constantemente de nuestros sentimientos. La relación se había asentado en algo estable, algo real. Siempre fue poco convencional, pero, de alguna manera, se convirtió en algo que no podía imaginar perder. Charlotte se sentó a mi lado, tan deslumbrante como siempre. Pero ahora había en ella una suavidad, una calma en su rostro, una relajación en su cuerpo. Habíamos aprendido a llevar el peso de lo nuestro, a crecer dentro del secreto, a encontrar paz en él y a hacer que se sintiera como un hogar. ¿Alguna vez piensas en cómo hemos llegado hasta aquí? Preguntó en voz baja, cálida y serena, rompiendo el silencio. Sonreí y me dejé hundir en los cojines. Todo el tiempo, dije. Sinceramente, aún no me creo que hayamos mantenido esto tanto tiempo. La miré de reojo, sintiendo como aquella incredulidad familiar se transformaba en algo parecido a gratitud. Ni siquiera parece un año. Ella soltó una risa suave y apoyó la cabeza en mi hombro. No, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, parece que este siempre ha sido nuestro lugar, como si estuviera destinado a pasar. Asentí despacio, rozando su mano con la mía. Sí, es raro, pero del bueno. Nunca imaginé que mi vida sería así. Pero ahora que estoy aquí, no cambiaría nada. Giró la cabeza y me miró con esa expresión suya que siempre parecía detener el mundo. Yo tampoco, dijo en voz baja. Creo que lo hemos hecho bien, considerando todo. Me alegro de que lo hayamos mantenido entre nosotros. Su voz era firme. Es nuestro. Solo nuestro. Y tenía razón. Eso era lo que más importaba. No se trataba de nadie más. Era algo que habíamos construido, en silencio, con cuidado, juntos. Soy feliz, dije suavemente, dándole un ligero apretón a su mano. Somos felices. Eso es lo que cuenta. No hablamos mucho más después de eso. No hacía falta. Nos quedamos allí, sentados uno al lado del otro, envueltos en un silencio que no necesitaba llenarse. El único sonido era el suave tic-tac del reloj en la pared. Había pasado un año entero, un año escondiéndonos a plena vista. Y, de alguna manera, lo habíamos hecho funcionar. Mantuvimos el secreto. Protegimos lo que teníamos. Y, a través de todo, nos aferramos a lo que más importaba, el uno al otro. Cuando la tarde se desvaneció y el cielo se oscureció, una cosa quedó clara en mi mente, esto. Así es como quería que se viera. No era perfecto. Era desordenado, extraño y complicado. Pero era nuestro. Y, a veces, eso bastaba.